El nombre de Oklahoma procede de un término indio que significa gente roja, pero su apodo, el estado de los Oner, proviene de los colonos blancos que llegaron a él para reclamar tierras indígenas. Esa tensión no era nueva, el estado no era ajeno a las disputas sobre quién puede reclamar realmente Oklahoma, ya que en él vivían nativos americanos desplazados que habían sido expulsados de sus tierras ancestrales y colonos blancos ansiosos por poseer esas tierras. Durante un breve momento, a principios del siglo XX, pareció que podía haber una solución: crear un estado para los nativos americanos, gobernado por líderes indígenas, y otro para los colonos blancos. Pero aunque tanto los blancos como los nativos americanos que vivían en la zona estaban a favor del plan, el estado que imaginaban, denominado Sequoia, nunca llegó a existir. En realidad, el conflicto nació en el sureste de Estados Unidos, donde las tierras ancestrales de los nativos se extienden desde la actual Carolina del Norte hasta Mississippi. Cuando los colonos blancos inundaron la zona a finales del siglo XVIII y principios del XIX, establecieron vínculos con los pueblos cherokee, con los chicás, los choctaw, los creek y los semínolas, a los que llegaron a llamar las 5 grandes tribus civilizadas. No obstante, estos recién llegados blancos presionaron al gobierno estadounidense para que expulsara a los nativos americanos de sus tierras. En 1830, el Congreso aprobó la ley del traslado de los indios, que permitía al entonces presidente Andrew Jackson conceder a las tribus nativas americanas tierras en el oeste, a cambio de sus tierras ancestrales. Bajo ecuación, las 5 tribus firmaron diversos tratados cediendo sus tierras a cambio de promesas, como un tratado de 1833 que garantizaba un hogar permanente a toda la nación de los indios Creek. Aunque muchos se fueron sin oponer resistencia, otros se negaron y fueron expulsados de sus hogares a punta de pistola. Entre 1830 y 1850, unos 100.000 nativos americanos fueron reubicados, una migración forzada conocida como el Sendero de las Lágrimas. Su nuevo hogar se encontraba a más de 1.500 kilómetros de distancia en el territorio indio. La zona situada al oeste del Mississippi y al este de las Rocosas. Allí las 5 tribus se asentaron en un rincón de esa tierra, en lo que hoy es el centro y el este de Oklahoma, junto a otras 21 tribus más. Con el paso de los años, Estados Unidos reclamó más tierras nativas y el territorio indio se fue reduciendo aproximadamente los límites de lo que es la actual Oklahoma. En la década de 1880 se redujo aún más, cuando Estados Unidos cambió la política de expulsión por la adjudicación de un sistema diseñado para forzar la asimilación de los nativos a la cultura blanca, dividiendo sus tierras comunales tradicionales, supervisadas por los gobiernos tribales, en pequeñas propiedades individuales. Las 5 tribus quedaron excluidas de esa política, por lo que la parte oriental del actual Oklahoma siguió siendo territorio indio. Pero las tribus indígenas que vivían en la parte occidental de la región perdieron gran parte de sus tierras. Las tierras de las tribus del oeste de Oklahoma se dividieron en pequeñas porciones y se repartieron a particulares, muchos de los cuales vendieron sus partes a colonos blancos o al gobierno americano. Mientras tanto, la franja de casi 1 millón de hectáreas del centro de Oklahoma, que había sido el hogar de los Muskogee y los Semínolas, estaba de repente en juego. El gobierno de Estados Unidos obligó a las tribus a ceder las tierras, ahora conocidas como tierras no asignadas, como castigo por haberse aliado con la Confederación, es decir, con el sur, durante la Guerra Civil Americana. Los colonos blancos vieron una oportunidad en las tierras no asignadas. Los aspirantes a colonos, conocidos como los boomers, ocuparon las tierras y tras años de presiones el gobierno federal accedió en 1889 a abrirlas al asentamiento de blancos. 50.000 colonos blancos inundaron las zonas circundantes, a la espera de que el acuerdo entrara en vigor el 22 de abril de 1889. Al mediodía cruzaron las fronteras para presentar sus reclamaciones. En un solo día se reclamaron unas 11.000 propiedades. Algunos habían entrado ilegalmente con anterioridad y recibieron el apodo de Soners. Poco más de un año después, en 1890, el gobierno federal creó el territorio de Oklahoma, a partir de las tierras no asignadas y las tierras del oeste de Oklahoma. Los colonos blancos estaban ansiosos por convertir el nuevo territorio en un estado para obtener representación en el Congreso, pero tanto los colonos como el Congreso estaban divididos sobre cómo proceder. Viendo la eventual adquisición de las tierras de las 5 tribus como una conclusión inevitable, discutían sobre si el territorio indio debía unirse como parte del territorio de Oklahoma o como su propio estado independiente. El gobierno federal allanó el camino hacia la condición de estado en 1898 con la Ley Curtis, que anunciaba un plan para abolir los gobiernos tribales en 8 años, y obligó a las 5 tribus a aceptar la ley de adjudicación de tierras de la que habían estado exentas.
Los líderes de las 5 tribus se dieron cuenta de que pronto no tendrían control ni reconocimiento federal. En un último esfuerzo por conservar su soberanía, celebraron una convención para formar un estado propio. En agosto y septiembre de 1905, los delegados redactaron una constitución y una propuesta de gobierno para un estado gobernado por nativos americanos al que llamaron Sequoyah. El referéndum en territorio indio fue aprobado por un margen abrumador de votantes nativos y blancos, que en ese momento superaban en número a los residentes nativos del territorio, debido a la venta federal de las tierras sobrantes de las tribus. Sin embargo, el Congreso nunca votó sobre la cuestión. Fue una cuestión política. El Congreso, dirigido por los republicanos y el presidente Theodore Roosevelt, les preocupaba que el Estado eligiera senadores demócratas debido al historial de alianzas sureñas de la zona. Pero como señala la historiadora Barbara Mann, Sequoyah tampoco era del agrado de los legisladores blancos, que deseaban un Estado gobernando por y para ciudadanos blancos. En su lugar, el Congreso aprobó la Ley de Habilitación de Oklahoma en 1906. Esta nueva ley zanjó el debate sobre la condición de Estado, invitando a los representantes a seguir adelante con un Estado que combinara Oklahoma y territorios indios. El 16 de noviembre de 1907, Oklahoma se convirtió en el 46 Estado de la Unión.